Voy a invitar al maestro David Rengifo en este instante. Maestro David Rengifo, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Y al cual agradecemos, maestro David, su disposición, su tiempo que nos regala para poder atender a los maestros del Perú. Buenas noches, maestro David Rengifo, bienvenido. Estamos en Muchas vivo. gracias, Raúl, gracias. Realmente siempre es un honor trabajar al lado de ustedes, trabajar siempre al lado del Colegio de Profesores de Lima Metropolitana. Realmente les agradezco muchísimo la confianza, agradezco también la confianza a los maestros por siempre estar ahí confiando en nuestro trabajo, apoyándonos, siguiéndonos en las diferentes plataformas donde nos presentamos. Hoy día vamos a trabajar algo muy importante. Vamos a tener una visión general de cuál es la metodología de trabajo que realizamos y la forma como es que se va a desarrollar el curso que ofrece el Colegio de Profesores de Lima Metropolitana. Ya imagino que el profesor Raúl les ha adelantado y ya también la mayoría que ha podido trabajar con nosotros ya más o menos conoce cómo se trabaja. Sin embargo, vamos a dar hoy una visión general. Vamos a adelantar algunas estrategias que luego ya se van a profundizar en el desarrollo del curso. Bueno, con el mismo propósito que estamos trabajando ya desde el año pasado, ¿no? Y tú nos has estado acompañando en todos nuestros talleres, el cual pues hemos tenido un éxito rotundo en el sentido de que los talleres muy prácticos, el método que tú usas para este proyecto es muy original y muy bueno, porque los maestros han entendido pues ahora van a poder dar un buen examen, porque las miras de esta preparación no solamente es aprender algo, sino es orientado al examen, ¿no? Explícanos eso un poquito antes de hacer ingresar a los maestros a sala. Claro, la idea siempre es tratar de brindar a los maestros las mejores herramientas para desenvolverse de la mejor manera el día, en este caso, el día del examen, que es el propósito que todos perseguimos. Y digo todos porque realmente la institución, en este caso el Colegio de Profesores, al igual que los docentes que formamos parte de esa institución, estamos comprometidos con el logro de tu propósito. Entonces, ustedes ponen el empeño, el interés, el sacrificio, la dedicación, y nosotros ponemos ese tip que te falta para poder lograr tu propósito. La forma de trabajar, al menos en mi área, es brindarles métodos prácticos, fáciles y prácticos, que les permita encontrar la respuesta a las preguntas que se plantean en el examen de forma rápida, porque lo que nosotros queremos es poder desarrollar las 3 subpruebas en el tiempo que se nos plantea. Uno de nuestros enemigos es el tiempo, por lo tanto tenemos que trabajar en función al tiempo. Y entonces se hace muy necesario que las herramientas, en este caso las estrategias que se le ofrezca, sean adecuadas a ese tiempo. De nada me sirve que yo le enseñe a analizar un texto, pues, donde le va a tomar 1 hora, 2 horas. No serviría para este contexto. Tengo que darle estrategias que le permitan trabajar el contexto del examen. Y para eso va dirigido. Gracias, profesor Raúl. No, está bien, y justo cumple un propósito esta capacitación, ¿no? Capacitación especialmente para dar un examen de ascenso y de nombramiento, ¿no? Hay muchos de repente dicen, no, muy fácil de eso, yo lo puedo hacer diferente. Sí, pero el propósito principal de estos talleres son, queremos que den un examen, como maestro usted dice, en el tiempo oportuno, preciso, no demorarnos en una lectura, pues, 15, 20 minutos, sino con el método que usted está usando, uno puede pues captar de inmediato en 5 minutos, sacar las 5 preguntas que dan en cada examen, ¿no? Por cada lectura, ¿no? ¿No, maestro? Así es, Raúl, más o menos el tiempo que se brinda para desarrollar esta subprueba de comprensión lectora aproximadamente es 2 minutos por pregunta. Y eso se aplica a todas las subpruebas. O sea, un profesor que va a desarrollar este examen, que se va a presentar este examen, tiene que ser consciente que tiene 2 minutos por pregunta de tiempo. Si se pasa ese tiempo, ya está prácticamente perdiendo un tiempo valioso para las otras subpruebas. Entonces, si usted logra desarrollar una pregunta en menos de 2 minutos, está ganando mucho tiempo para, en este caso, dedicarlo a la subprueba, por ejemplo, de matemática, que siempre se nos complica a todos. Entonces, la idea es esa, brindarle las herramientas para que usted pueda ahorrar ese tiempo y que lo pueda dedicar, pues, en este caso, a una revisión al final de todo el examen para poder asegurarnos que no haya quedado por ahí una pregunta
sin marcar, etcétera. Esos detalles son muy importantes y que van a marcar la diferencia en el examen. Y tiene razón, porque ha pasado que algunos de nosotros cuando hemos dado algún examen, ¿no? Ay, me faltó una pregunta, si solamente un minuto más me dicen dado, ¿no es cierto? Pero nosotros queremos apuntar a que este año los maestros, hoy día vamos a empezar con algo especial. Lo vamos a hacer repetir a los maestros una frase, aunque suene de repente, no sé, no es mágica, pero que la gente los profesores se concienticen que este año se nombran, ¿no? El Ministerio de Educación tiene que sacar plaza no sé de dónde, porque todos van a sacar 20 de nota, mi estimado David Rengifo. Bueno, vamos a hacer ingresar a los docentes que están en la sala, ¿eh? Están esperando, vamos a darle la bienvenida a David. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Lo que vamos a trabajar hoy día básicamente es una práctica a partir de la cual me va a permitir darles a conocer de manera general cuál es la metodología que desarrollamos. Ya, como les dije hace un momento, la profundización de la estrategia principal, que es el método que siempre brindo en las capacitaciones, la vamos a desarrollar ya a lo largo del curso. Sin embargo, vamos a dar hoy día, como se dice, pues, la forma general, algunos tips que a ustedes les puede servir. Antes de iniciar, quiero dar pase a nuestro decano, el licenciado Mario Gálvez Galindo. Está con nosotros ya en la plataforma. Entonces, maestro Mario, bienvenido a usted, por favor, adelante para que dé inicio a este taller del Día de Comprensión Lectora. Gracias, estimado Raúl. Muy buenas noches, estimados amigos y maestros que se encuentran en la sala Zoom, y también mi saludo correspondiente a todos los maestros que nos vienen siguiendo de manera presencial a lo largo y ancho de nuestra patria. En esta oportunidad, estimados maestros, vamos a iniciar un curso taller sobre comprensión lectora. Como ya en alguna oportunidad lo hemos manifestado, este curso taller está orientado al examen que se va a realizar en el mes de julio para el concurso de nombramientos y también para contratos. Para esta ocasión, entonces, en este taller de comprensión lectora, tenemos nuevamente a un calificado maestro, a un calificado docente que es de la región La Libertad. No me refiero al maestro David Rengifo. Él va a llevar a cabo la ponencia de este taller y estoy seguro de que lo va a hacer con un elevado nivel. Yo solamente les vuelvo a reiterar a ustedes que estén atentos, muy atentos. Entonces, mucha concentración, mucha atención. Confiamos en todos ustedes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Fueron las palabras de nuestro decano. No esperamos un segundo más, queridos maestros. A los que están en la plataforma, ahí en todo el Perú, tomen un lápiz, cojan un papel, por favor, porque es necesario que apunten. Los que están aquí en sala, todos tienen los temas que nuestro amigo David Rengifo nos ha enviado. Si lo tienen a la mano, desarróllenlo y vayan trabajando. Y vamos a trabajar. Sin más que decirte, David, adelante, la clase es tuya. Muchas gracias, estimado maestro Raúl. Gracias también a nuestro decano, el maestro Mario Gálvez Galindo. Es un honor para mí poder trabajar nuevamente con tan prestigiosa institución como es el Colegio de Profesores de Lima Metropolitana, comprometidos con la mejora de las habilidades en las diferentes áreas de nuestros docentes. Bueno, y más preámbulo, vamos a comenzar nuestro trabajo. Voy a compartir el material. Me confirman si el audio y la imagen está óptima, por favor, y damos inicio. Todo perfecto, todo perfecto. Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto. Bien, lo único que les recomiendo siempre a los docentes es lo siguiente, dos cosas. La primera es que mientras explicamos la clase, mantengamos los audios desconectados. Eso no quiere decir que usted no puede preguntar. Le exijo que pregunte, por favor. Es su obligación preguntar. Y es la obligación del profesor también responder las preguntas. Necesito que usted pregunte, necesito que usted aclare sus dudas, necesito que usted salga de esta clase sin ninguna dificultad. ¿De acuerdo? Tenga por seguro que a todas las preguntas que usted me plantee yo voy a responder. No porque lo sepa todo,
sino porque voy a tratar de aclarar sus dudas. Y si hay algo que yo no sé, se lo voy a decir. Y voy a comprometerme para una segunda sesión, pues aclarar las dudas que no he podido en este día. Pero por favor, necesito que pregunte para que yo pueda ir ajustando la clase a partir de lo que ustedes me dicen. Bien, vamos a empezar a trabajar este texto. Este texto es un hermoso texto que apareció, si más no me equivoco, en el examen del 2018. Y quiero empezar con este texto porque quiero mostrar cómo es que Minedu trabaja los textos en comprensión lectora, para que de alguna forma nosotros tengamos una idea más clara. Los que han participado ya en los exámenes, bueno, ya conocen la forma de trabajar de Minedu, cómo plantea sus textos, sus preguntas, pero aquellos que se van a enfrentar por primera vez, es muy importante que se familiaricen. Entonces, vamos a trabajar con ese texto, que es un texto que ha venido en el examen. ¿De acuerdo? Vamos a observar cómo es que Minedu plantea sus preguntas y vamos a tratar de resolverlo aplicando nuestro método, aplicando el método que trabajamos siempre en las clases. Porque algunos, quizá, lógicamente, como cualquiera de nosotros, puede tener dudas si el método funciona o no, porque es lo primero que uno se pregunta, y lo haría también yo. ¿El método que el profesor me enseña en clase realmente funciona? O sea, es decir, ¿tiene una efectividad tal como él dice en el examen? Pues ahora lo vamos a demostrar con un texto real, con un texto que ha venido en el examen. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que recomiendo siempre, y esto lo sabrán ya todos los maestros que han podido trabajar de repente con nosotros, lo primero que recomiendo siempre no es la lectura del texto. Eso es algo que debes erradicar. ¿De acuerdo? Quizás te suene un poco alocado, descabellado, cómo el profesor me puede recomendar que no lea el texto si debo comprender un texto. Se supone que para comprender debo leer. No te he dicho que nunca lo vas a leer. Solo te digo que en un primer momento no lo leas. No leas el texto. No es el primer paso. Según los especialistas, dentro de ellos tenemos a la gran maestra española Isabel Solé, referente del Minedu. Siempre Minedu toma como referente a Isabel Solé para trabajar lo que es la comprensión lectora. Y ella nos recomienda, primero, antes de empezar a leer, estés en el contexto del examen o no, siempre debemos establecer, debemos tener claro cuál es nuestro propósito de lectura. Es el primer punto que debemos partir todos. Debemos establecer qué estamos buscando al leer el texto. Es decir, ¿estás leyendo el texto o vas a leer el texto, por ejemplo, para distraerte, para divertirte, porque estás tenso y quieres a través de la lectura pues relajarte, porque quieres informarte de repente, porque quieres adquirir conocimientos a partir del texto, o es que estás leyendo el texto, como en este caso, para responder preguntas que se te plantean a partir de ese texto? ¿Cuál es tu propósito? Ese es el primer paso que debes hacer. Tener claro, yo voy al texto, voy a leer este texto en el examen, no porque quiero divertirme, no porque estoy buscando informarme en ese momento. Estoy leyendo este texto porque quiero responder preguntas que se han planteado a partir de ese texto. 5 preguntas, como Minedu siempre plantea. Entonces, ese es mi propósito. Leer el texto para sacar respuesta a 5 preguntas planteadas. Frente a ese propósito, ¿cuál es el segundo paso? Elegir la mejor estrategia. Una vez que tú sabes, tienes claridad qué quieres, pues tienes que preguntarte cómo lo voy a conseguir. ¿Con qué estrategia voy a encontrar esas respuestas que busco? Para eso, y ahí entra a tallar justamente el profesor, para darte esos tips, esas estrategias que necesitas para encontrar las respuestas a las preguntas planteadas en el examen. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso no es leer el texto. El primer paso, maestros, es dirigirnos hasta aquí, mira, hasta aquí, a esta sección donde están las preguntas. Lo que sí puedes hacer, y no te va a tomar más de 2 segundos, es revisar, si es que el texto tiene título, revisar el título. Eso sí puedes hacer. Revisa el título y marque en el título
aquel sujeto que tú crees del cual se está hablando en el título. Eso no te va a tomar más de un par de segundos. También puedes subrayar, por ejemplo, esto. Mira. Esto, la cita bibliográfica que se hace debajo del texto. Esto puedes hacer. Eso no te toma más de 2 segundos. Aquí lo voy a hacer yo, pues, de forma pausada, paso a paso, para que tú me entiendas. Pero en el examen esto tienes que hacerlo, pues, rápido, sabiendo que el texto tiene 5 preguntas y tienes 10 minutos para resolver ese texto. No tienes más. Sabes que si lo resuelves en 11 o 12 minutos o en 15 minutos, ya estás robando 5 minutos a la otra subprueba. Eso tienes que ser consciente de ello. Bien, me dirijo a la primera pregunta. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vas a hacer es concentrarte en averiguar, concentrarte en entender, concentrarte en poder descifrar qué te quiere decir la pregunta, qué te plantea la pregunta, encontrar el propósito a partir de esta pregunta. El propósito no me refiero al propósito del texto, me refiero al propósito de lectura. Es decir, la pregunta te va a guiar a ti qué necesitas buscar en el texto. Tú a partir de la pregunta vas a ir al texto a buscar lo que necesitas nada más. No vas a tener que ir al texto a leer, pues, de principio a fin, como lo haríamos sin un propósito. Sin un propósito iríamos al texto y leeríamos idea tras idea. Y si el texto tiene 3 páginas, 4 páginas, nos tomaría por ahí unos 5 minutos. Y si hacemos un par de lecturas o 3 lecturas al mismo texto, ya estamos por lo menos en 15 minutos. Tiempo valioso. Y todavía no hemos respondido ni una pregunta. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Primera pregunta, entonces. Vamos a analizar. Me dice aquí, de acuerdo con el primer párrafo. Mira, esto interesante. Primer párrafo. Entonces, yo debo aquí, en mi cabecita, debo tener bien claro que para responder esta primera pregunta, yo solamente voy a necesitar este párrafo. No necesito más. Para esta primera pregunta, necesito solo el primer párrafo. Ahora, me dice algo muy importante. De acuerdo con el primer párrafo, y mira la pregunta aquí, ¿por qué? Al decirme por qué, me está preguntando una razón. Me está diciendo claramente, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Tú tienes que saber que los párrafos de un texto se elaboran a partir de relaciones. En los párrafos se establecen diferentes relaciones. Una de esas relaciones que se pueden establecer en los párrafos es la relación, por ejemplo, de causa-efecto. Entonces, si en una pregunta te dicen, ¿por qué? ¿Por qué en el texto se dice eso? Por ejemplo, aquí, ¿por qué? ¿Por qué Arguedas? Dice aquí, ¿por qué para Arguedas? ¿Por qué para Arguedas? Oiga, si me dicen a mí ¿por qué para Arguedas? Yo debo tener en cuenta que Arguedas es un personaje al cual se va a estar haciendo mención en el texto. Lo que quiero enseñarte es que tú puedas encontrar la posible respuesta o al menos la información más abundante que tú puedas obtener antes de ir al texto, antes de leer el texto. Escúchame bien, ¿eh? Para que cuando tú vayas al texto no tengas que leer todo el texto, ya solamente lees cosas puntuales. Hasta ahora, yo sé que a esta respuesta la voy a encontrar en el primer párrafo. Y estoy entendiendo que lo que me están pidiendo es que yo establezca cuál es la relación de causa-efecto en ese primer párrafo. ¿Pero a partir de qué? A partir de este ítem. Dice, ¿por qué para Arguedas era una cuestión estratégica que la población quechohablante fuera alfabetizada en su lengua materna? Mira la pregunta. Eso quiere decir que este ítem que se está planteando aquí tiene que salir del texto, tiene que salir del párrafo 1. Si me dicen a mí por qué, me están diciendo que esta parte que ya me dan en el ítem está siendo complementada con una información que está en el texto. Es como si yo tuviera un elemento de esta forma. Voy a permitirme graficar aquí.
Es como si yo tuviera esto. Imagínate que tengo este elemento y lo que hago simplemente es dividir. ¿De acuerdo? Aquí tengo una causa y aquí tengo la consecuencia. La consecuencia. ¿Sabes cómo te plantean ese tipo de ítems? Te dan, por ejemplo, te dan lo siguiente. Te dicen, muy bien, te dan la causa en la pregunta y te piden, encuéntrame la consecuencia, que esté en el texto. O también pasa a la inversa. Te pueden dar, te dan en este caso, te dan la consecuencia y te piden que encuentres la razón, la causa. Eso es lo que está pasando en esta primera pregunta. Me están dando a mí un resultado y me piden cuál es la razón. ¿Por qué? El por qué, la razón. Y quiero demostrarte que es así. ¿De acuerdo? Quiero demostrarte que es así. Vamos a ir al primer párrafo. Atención, por favor. Pero antes de ir al primer párrafo, te voy a recomendar que revises las alternativas. Profesor, ¿pero para qué? ¿Para qué reviso alternativas si todavía ni siquiera he leído el texto? ¿En qué me sirve revisar alternativas? Me imagino que eso te estás preguntando. Pues te informo que las alternativas son aliadas del lector, aunque no lo creas. No son enemigos del lector. Bueno, así debes verlas a partir de ahora. Yo las veo así. Cada alternativa se convierte en una fuente de información para mí, una pista que me puede guiar hacia la respuesta que necesito. Vamos a tratar de encontrar en las alternativas, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tratar de encontrar en las alternativas, por ejemplo, cuál es la temática del texto o algunos detalles del contenido del texto. Vamos a ver alternativa A. También te estás dando cuenta que siempre en el examen las alternativas son 3 nada más para el examen. Solo plantean 3 alternativas. Bueno, hasta el 2019, que fue el último examen, eran 3 alternativas. Quizá de repente se les ocurre variar, pero hasta ahora son 3 alternativas. Alternativa A. Porque aprendería, este porqué es un porqué de respuesta, este porqué es un porqué de pregunta. Porque aprendería a leer exitosamente en quechua. Porque aprendería a leer exitosamente en quechua. Date cuenta que en la pregunta te decía población quechuahablante. Población quechuahablante. Es decir, aquellas personas que se comunicaban en su idioma natal, quechua. Población quechuahablante. Y aquí dice, porque aprendería, es decir, la población quechuahablante, porque aprendería a leer exitosamente en quechua y, de ese modo, afirmaría su identidad cultural. Yo te dije que la respuesta a esto va a estar en el texto. Es decir, tú tendrás que verificar si esta alternativa está en el texto o no. Y si es que está dándote la razón para este ítem. B, porque contaría con un alfabeto estándar que serviría para fomentar sus habilidades de lectura y escritura. Y la C, porque se sentiría motivada, se supone la población quechuahablante, a leer y escribir en castellano. Y esto le abriría las puertas hacia la modernidad. Hacia la modernidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a dirigirnos al primer párrafo del texto. Siempre recomiendo analizar las 5 preguntas primero, pero en este caso quiero demostrarte que efectivamente en el primer párrafo vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta así, como complemento a lo que nos da. Vamos allá al primer párrafo. Aquí está. Solamente me voy a centrar en este primer párrafo. Voy a tratar de ubicar en qué parte está mencionándose el ítem que me han planteado. Aquí me habla que en 1944 José María Arguedas escribió un artículo en el que proponía un método para promover el desarrollo de la lectura y la escritura en la población quechualante del Perú. ¿De acuerdo? Y luego sigue explicándome acá más detalles. ¿De acuerdo? Luego dice aquí, no existían materiales educativos ni se contaba con un alfabeto más o menos estándar para fomentar la lectura de esta lengua. Así, mira aquí viene lo bueno, así. Voy a borrar todo esto para que podamos subrayar lo que necesitamos. Así,
Para Arguedas, la alfabetización en quechua haría que los indígenas aprendan a leer y escribir exitosamente, y esto informaría su identidad cultural. Bien, luego dice, se trataba, mira acá lo que dice, se trataba además de una cuestión estratégica. ¿Esto te hace recordar al ítem? Mira, se trataba de una cuestión estratégica. Regresamos al ítem. Dice, ¿por qué para Arguedas era una cuestión estratégica que la población quechohablante fuera alfabetizada en su lengua materna? Se trataba de una cuestión estratégica. Ahora quiero saber el por qué. ¿Por qué para Arguedas se trataba de una cuestión estratégica? Mira aquí la respuesta. El texto te lo dice. Porque según para él, aquí está el porqué implícito. Porque según él, la población quechohablante podría sentirse motivada a leer y escribir en castellano, lo cual le abriría las puertas hacia la modernidad que producía en los centros urbanos del país. En otras palabras, ¿por qué para Arguedas era una cuestión estratégica alfabetizar a la población quechohablante en su lengua materna? ¿Por qué? Porque esta población se sentiría motivada a leer y escribir en castellano, y esto le abriría las puertas justamente a la modernidad. Marca tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Estoy seguro y me gustaría que actives tu audio para que me digas la respuesta sin lugar a duda. La C. La C, Sí. La letra C. ¿Qué vas a dudar? La C, profe. ¿Qué vas a dudar? La C. Dime. Está más claro, mira, ahí está. Está demostrado. ¿Qué vas a dudar? No puedes dudar. Ahí está la respuesta. Este es un examen que ha sido planteado por el Minedo. ¿Te parece difícil este ítem? La respuesta está en el texto. Pero ¿de qué dependió que yo rápido lo entienda? En que primero comprende el ítem. Que primero analice bien la pregunta. Pero si yo no analizo la pregunta y no me doy cuenta que aquí hay un porqué y no tengo ese conocimiento previo que los párrafos tienen relaciones y que esas relaciones pueden ser de causa-efecto, y cuando yo veo un porqué, efectivamente me está pidiendo esa relación, definitivamente se me va a complicar. Y voy a comenzar a adivinar por aquí cuál. Y estoy seguro, estoy completamente seguro que la mayoría hubiese marcado la A. Estoy seguro que la mayoría hubiese marcado la A. ¿Por qué? Porque la A también está aquí, mira. La A también está aquí. Aquí dice, para Arguedas, la alfabetización en quechua haría que los indígenas aprendan a leer y escribir exitosamente, y eso afirmaría su identidad cultural. Está ahí en el texto. Y está aquí la respuesta, mira. Ahí. Y yo sé que tú hubieses podido marcar también la A. Pero ¿por qué la A no puede ser? Porque la A es el resultado, pues. La A es el resultado. La A es la estrategia, es el resultado. Lo que te piden es encontrar la razón. Por eso no puede ser la A. Entonces aquí te estoy diciendo claramente cuál es tu respuesta correcta y por qué no puede ser. Efectivamente, en este caso la A, porque estoy seguro que algunos también han estado apuntando a la A. Porque también está en el texto y uno se puede confundir. Ahora te aclaré que la A, pues, es la respuesta. Es la respuesta y la otra es la razón. Tu alternativa correcta, entonces, es la C. Porque te piden aquel por qué, la razón. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, quizá hay alguna duda, pregunta que quieran plantear los maestros. Pueden hacerlo, por favor. Bien, seguimos entonces. ¿No hay preguntas? Seguimos. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!